Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Entre Médicos. Yo soy su anfitrión Francisco Vega y el día de hoy vamos a tener el gusto de presentarles a la doctora María Antonieta Ramírez Crescencio, infectóloga del Hospital Ángeles Clínica Londres. Doctora, bienvenida, ¿cómo está usted? Bien, Paco, muchas gracias. Oiga, hemos querido hacer esta entrevista desde hace un tiempo. Ya hemos platicado usted y yo en otras ocasiones en la sociedad y el día de hoy me gustaría hacerle conocer a la gente, a la población en general y al resto de la sociedad médica, quién es usted, por qué consideramos que es un elemento valioso de la clínica y pues sin más preámbulo quisiera empezar a hacerle algunas preguntas. ¿Está de acuerdo? Claro. Sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Podría usted describir a la doctora Ramírez en unas pocas líneas? ¿Quién es la doctora Ramírez? Sí, claro. Mira, soy una mujer mexicana originaria del estado de Veracruz. Soy médica, soy madre, eh, tengo a mis padres y a mis hermanas y pues soy una persona que le gusta mucho convivir con su familia. Ok, una mujer profesionista, de familia y mexicana, orgullosa de serlo, por la forma en la que lo dice, ¿verdad? Sí. Doctora, ¿por qué decide la doctora Ramírez, que le gusta estar mucho con su familia, estudiar medicina, que es una carrera que hace que de pronto no estemos tanto con la familia? Pues mira, yo desde que recuerdo siempre tuve la idea de que iba a ser médico y no tenía la idea de qué tipo de médico iba a ser, pero me gustaba desde niña jugar a que era la doctora. Siempre en todo el tiempo que es la formación preuniversitaria, mi idea era ser médico. En algún momento mi perfil o mis capacidades daban para que fuera una buena ingeniera o algún otro tipo de actividad con relación más a las ciencias matemáticas, pero mi anhelo, mi gusto, mi deseo era ser doctor. ¿Desde chica? Desde niña. No había una figura cercana necesariamente. Tuve un tío médico, me gustaba mucho que él era como el sacerdote de la familia, era a quien todos se dirigían para resolver las problemáticas no solo de salud, sino también familiares y personales y todo esto. Y probablemente él también influyó un poco en mi deseo de ser como él. Pero en realidad, yo desde que recuerdo siempre jugué a ser la doctora. Es de las suertudas entonces. Sí. A veces hay una figura en la familia que nos orienta y a veces es una cuestión que nace desde pequeños. Una vez que estudia medicina, ¿por qué decide? Bueno, usted hizo medicina interna y después hizo infectología, ¿verdad? Sí. Bueno, yo vine a la Ciudad de México a estudiar medicina justo por consejo del tío que te menciono. Cuando le pregunté dónde me sugería estudiar medicina, porque somos originarios del estado de Veracruz, él me dijo, te sugiero que vayas a la Ciudad de México. Entonces llegué aquí a la Ciudad de México a los 18 años para estudiar la carrera de medicina en la Autónoma Metropolitana de Xochimilco y posteriormente decidí hacer la aplicación del examen de residencia médica para medicina interna. Tuve la fortuna de hacer esa especialidad en el Hospital General de México y mi primera rotación justamente fue el área de infectología. Los primeros 3 meses de contacto con la medicina interna fue en el área de infectología. Mi tutor de tesis también es el doctor César Rivera Benítez, infectólogo del Hospital General de México, que también me involucró un poco a trabajar con hongos. En ese entonces trabajamos una tesis de mucormicosis en el paciente diabético. Sí. Y cuando terminé medicina interna me casé y mi esposo decidió quedarse a hacer la especialidad en terapia intensiva. Entonces, en algún momento yo iba a ser mamá, supe que estaba embarazada, iba a ser mamá y pensé en empezar a trabajar, pero él decidió hacer la subespecialidad en terapia intensiva y entonces dije, tengo que hacer una subespecialidad. Fui a hacer el examen para endocrinología y en el Hospital General de México justamente yo fui la última generación de medicina interna que la UNAM pedía 3 años. Y cuando fui a solicitar la subespecialidad de endocrinología fue aceptada por el doctor Guillermo Fangeni, pero la UNAM no me aceptó el trámite porque tenía la especialidad completa.
Y las únicas dos wow. especialidades que podías hacer siendo internista eran Medicina. o hemato o infecto. Y así llegué a la infectología de manera fortuita, pues un poco apoyada por mi tutor de tesis que me decía, haz infecto, es el futuro en la medicina. Y creo que eso, ¿en qué años fue más o menos? Bueno, yo terminé medicina interna en el 96 y entré en ese año a hacer infectología, 96-98. Ok, entonces, en algún momento quería preguntarle si cuando usted durante su formación de médico le tocó algo de la pandemia del VIH, pero esto fue antes en realidad. Sí, no, cuando yo llegué a la infectología, el VIH ya existía. Me tocó hacer los primeros protocolos de investigación en México con nuevos antirretrovirales. A mí me tocó también participar, por ejemplo, en el protocolo de investigación de capofungina. Y me tocó un evento adverso, lo recuerdo muy bien porque mi paciente se complicó, justo lo que hablábamos de la familia. Éramos padrinos de una boda en Guerrero. Sí. Y justo ese día el paciente que está en el protocolo de investigación hace un evento adverso. Entonces se tuvieron que ir mi esposo y mi niño al evento y yo me quedé a resolver el evento adverso y llegué justo al evento, etcétera, ¿no? Justo probando un nuevo antimicótico en pacientes con VIH, con esofagitis por cándida. Wow. Es uno de los gajes de la carrera, ¿no? Y bueno, habla de su gran vocación porque a lo mejor se hubiera podido ir, ¿no? Y de todas maneras decidió quedarse responsabilizado. Pero era residente y acuérdate que en esa época, en la residencia, a mí me tocó la época de la residencia donde te interrogaban y te preguntaban si planeabas casarte o tener hijos o algo así, porque era un motivo de que no te aceptaran en la residencia. De hecho, cuando yo supe que estaba embarazada, tuve mucho miedo de que no me aceptaran en infectología, pero eso es algo que también me gustaría comentarte. He tenido mucha suerte durante mi formación como médica porque me ha tocado tener jefas mujeres. Entonces, en el momento en que yo supe que estaba embarazada y que iba a infecto, tenía mucho miedo, ¿no? Sí. Tú sabes que las enfermedades infecciosas en el embarazo pues son un alto riesgo. Sí. Y entré a la residencia y en ese entonces la doctora Hilda Hidalgo Loperema, que era la jefa de infectología, me dijo, no, tienes derecho a ser mamá y tienes derecho a tu incapacidad y vas a hacer guardias ABCD, que en ese entonces ni de chiste existían, y vas a tener un residente que te apoye durante tu rotación para las interconsultas. La verdad, tuve mucha suerte. La doctora Hidalgo me dio los 90 días de incapacidad siendo residente de infectología. Una mujer feminista adelantada tal vez a su época, ¿no? Y porque les tocó a ellas el vivir lo contrario. Cuando ellas fueron mamás, nadie les apoyó. Entonces ahí ella le tocó empezar a escribir ese cambio, ¿no? Hacia los derechos de las mujeres. Y creo que a veces falta eso, cuando salimos de la residencia, no perpetuar los ciclos de maltrato, ¿no? Cambiarlos y hacer una diferencia para otra persona. Eso, wow, qué padre por la doctora y por usted. Doctora, en la siguiente pregunta, ya va un poquito más orientada al COVID-19. Usted le tocó estar aquí en la Clínica Londres, atender a muchos pacientes. En su opinión, ¿cuál fue su aprendizaje como médico y como especialista? ¿Tuvo algún cambio en su práctica al haber vivido esta pandemia? ¿Fue diferente a la influenza? ¿Fue más, me parece más letal, por datos? Pero, ¿cómo fue para usted? ¿Cómo fue para los infectólogos, para la comunidad de infectólogos? Mira, definitivamente sí es muy diferente la pandemia por COVID de la epidemia de influenza en el 2009. A mí me tocó la de influenza en 2009 y mi rol fue más comunicativo, fue más justamente entrevistas, información, el difundir un poco el que era la influenza, cómo se prevenía y cómo se trataba. Y desde entonces están las famosas precauciones estándar, es decir, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el protegerte, ¿no? Para no contagiarte, etcétera. Entonces, realmente fue una participación activa, la tuve en la época de la influenza, pero fue un poco más como educativa e informativa, más que estar viendo pacientes con influenza. La gran diferencia, creo que entre influenza y COVID, es que el virus de la influenza ya lo conocíamos y teníamos tratamientos, ¿de acuerdo? Sí. Y en este caso, la pandemia por COVID fue un virus emergente, es una enfermedad nueva, con una variante, no es un virus nuevo, pero es una variante del virus que presenta un cuadro
con una morbimortalidad elevada y una tasa de letalidad alta. Entonces, ¿qué fue para mí la epidemia de COVID? Fue una reflexión de vida. ¿Por qué? Porque era una enfermedad nueva y la gente piensa que los infectólogos somos los expertos, pero en realidad, al ser una enfermedad nueva, no existía experiencia ni para el diagnóstico ni para el manejo. Sin embargo, éramos médicos de primera línea y decía mi jefe en ese entonces, el doctor Pablo León, en el Instituto de Neurología donde estaba trabajando, decía, somos gente de primera línea y ningún bombero le teme al fuego, ningún piloto de carreras le teme a la velocidad y nosotros no debemos temerle a las enfermedades emergentes. Y en esta ocasión tenemos que estar en primera línea. Y dentro de todas las especialidades médicas, pues los infectólogos íbamos a ser, junto con los neumólogos y los intensivistas, la primera línea ante esta enfermedad. Qué valiente y qué vocación, porque también hubo mucha gente, muchos colegas que a lo mejor entiende también el miedo a no conocer algo, a lo mejor no estaban al frente a pesar de ser del mismo gremio, ¿verdad? O de la misma especialidad. Y creo que al menos lo que a mí me dejó es el trabajo en equipo. Como era justo lo que usted dice, una enfermedad que no conocíamos en varios ámbitos, en las complicaciones pulmonares, respiratorias, cerebrovasculares, renales, era como todos tratar de poner de sí para sacar adelante lo que se pudiera, ¿no? Y sí, creo que fue aprendizaje para todos, ¿no? Y me da gusto escucharla. Nunca creo que no habíamos platicado esto antes, de cómo se sintió. Me dio mucha emoción lo que me acaba de decir. Sí, para mí fue muy difícil. Fue una época de mucha fatiga física y emocional y mucha frustración. Te sientes impotente porque los pacientes evolucionaban de manera tórpida y como no teníamos, fue un ensayo-error, es decir, al principio no teníamos muy claro cómo controlar la respuesta inflamatoria sistémica que estaban presentando los pacientes, se nos empezaban a complicar. Y después empezó a haber muchos eventos adversos, justo por lo que mencionabas, el miedo. El miedo hacía que todos tomáramos demasiadas precauciones para atenderlos. Entonces había extubaciones accidentales y no se morían propiamente por el COVID, sino se morían porque al ponerlos en pronación se extubaban accidentalmente, etcétera, ¿no? Sí. Alguna vez me tocó que en lo que te ponías todo el equipo y te lo quitabas, perdías demasiado tiempo valioso para la atención de un paciente que está en franca insuficiencia respiratoria, ¿no? Sí, entonces, para mí fue una época que me cansó mucho, me agotó física y emocionalmente. Las historias de vida que viví con los pacientes, recuerdo mucho una amiga psicóloga que me decía, el papel del médico no siempre es curar, a veces el papel del médico es acompañar, ¿sí? Y en la época del COVID, a mí me tocó acompañar a muchos pacientes, a muchos familiares, porque veías tristemente cómo la evolución y la historia natural de la enfermedad los llevaba a un desenlace no deseado. Sí. Pues qué triste que haya sido así, pero qué padre que haya tenido un aprendizaje que ha cambiado. A usted como un médico ya formado, a mí me impresiona porque siento que, no sé, a lo mejor es mi edad, pero creo que a los médicos ya formados con cierta experiencia, no me doy cuenta, o a lo mejor no todos nos podemos dar cuenta del impacto que una situación así puede generar, y veo que usted hubo un impacto importante. Sí, me permitió también aprender a trabajar con otro tipo de especialidades, ¿no? Aprendí mucho de los intensivistas, de los internistas, los que son 100% internistas, ¿no? Y aprendes mucho también con los tanatólogos y con todos los que se encargan de la limitación de esfuerzos terapéuticos, ¿no? Sí. Fue una época de mucho aprendizaje para mí. Muy difícil, muy cansada, muy pesada, pero también muy bonita. Muchas gracias por compartirnos esto. Pues ya ven cómo fue la pandemia de COVID-19 para la doctora. Quiero pasar a un tema un poco menos triste, o a lo mejor algo más padre. Para que nos relajemos un poco más, okay. Al menos yo. Para usted, ¿cuáles han sido los avances tecnológicos o avances en general de la especialidad de infectología que han cambiado más su práctica?
Bueno, hay muchos avances, sobre todo, por ejemplo, las técnicas moleculares para diagnósticos más tempranos, oportunos y dirigidos de algunas enfermedades raras. Pues justamente el ejemplo es el COVID, ¿no? O sea, los virus son muy caprichosos, mutan, por eso tenemos que vacunarnos cada año contra influenza, porque aunque es el mismo virus, tiene pequeñas variaciones que hacen que no sea el que prevalece en la temporada anterior. Entonces, de repente es un poco difícil diagnosticar enfermedades infecciosas con la clínica o diagnosticar las enfermedades infecciosas con pocas herramientas. Creo que la evolución que ha tenido las PCRs, las técnicas, también los métodos de cultivo ahora ya con sistemas automatizados te permiten tener un diagnóstico más temprano, más oportuno, ¿no? Entonces, las técnicas diagnósticas. Las técnicas diagnósticas, yo creo. Otra cosa que también ha evolucionado, y creo que el ejemplo es el VIH, es la aparición de nuevos fármacos. La investigación en infectología pues ha sido realmente intensa, vamos a decirlo, y lo vimos, por ejemplo, con las vacunas contra COVID, ¿no? O sea, habitualmente la producción de una vacuna te toma 5 años, ¿sí? Y en esta ocasión, bueno, fue una vacuna con aprobación de uso emergente, pero en menos de un año teníamos vacuna contra el COVID y tuvo un impacto importante sobre la morbimortalidad de los pacientes, ¿no? Entonces, actualmente los vacunados se enferman, pero no se mueren, a diferencia de los que al principio se enfermaron y se morían, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los tratamientos. Actualmente el VIH es una enfermedad crónica más, es una enfermedad que se comporta como la diabetes o la hipertensión, o sea, si tienen cuidados, toman bien sus medicamentos, son responsables, se van a morir de cualquier otro motivo, menos del VIH, sí. ¿Sí? Menos del VIH. Y tenemos la fortuna de que en nuestro país el tratamiento antirretroviral es gratuito. Entonces, realmente un paciente con VIH que se diagnostica oportunamente y recibe el tratamiento en forma oportuna, va a tener una buena calidad de vida y una muy buena sobrevida y va a seguir funcionando con la actividad que desarrolle, si es un médico, si es un político, si es un abogado, si es una maestra, si es una ama de casa, va a seguir siendo lo que es, como cuando eres diabético o como cuando eres hipertenso. La misma persona, pero con una enfermedad tratable. Con una enfermedad tratable, todavía no curable, pero esperemos que pronto con cura. Sí, sí, ojalá que nos toque verlo, eso estaría padrísimo. Doctora, de infectología, queremos darle un poquito más de difusión. En la pandemia, obviamente, fue una cosa impresionante para la difusión de la importancia del infectólogo, la epidemiología, la salud pública. Pero en México, para usted, o lo que usted sabe, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que requieren la atención de un infectólogo? Hay muchas, porque en general todo el mundo sabe tratar enfermedades infecciosas siempre y cuando no estén complicadas, ¿no? O sea, la gastroenteritis, la rinofaringitis, la otitis, la meningitis, ¿no? Cualquiera cada uno en su ámbito puede tener cierto conocimiento de cómo tratar ese tipo de... Un buen médico general podría y debería tratar. Y un buen especialista, un neurólogo sabe cómo tratar la meningitis, un urólogo cómo tratar la urosepsis, ¿no? Pero llega un momento en que las bacterias han ido evolucionando y yo digo que se vuelven inteligentes, ¿no? Es decir, han ido desarrollando mecanismos de resistencia ocasionados por el mal uso y abuso de antibióticos. Por eso es que una preocupación de los infectólogos fue el tratar de normar el uso de antibióticos y por eso ahora es la receta para la venta del antibiótico. Anteriormente, el paciente podía ir a la farmacia sin prescripción y tomar 1 o 2 dosis y dejar el tratamiento incompleto. ¿Eso cuándo fue? No tiene mucho, tiene como unos 10 años que ya la receta, se empezó a legislarlo el manejo de antibióticos por prescripción. Pero todo este mal uso y abuso de antibióticos ha generado la presentación de las resistencias. Y entonces actualmente ya los pacientes llegan por infecciones con bacterias multidrogoresistentes. Ese tipo de infecciones son las que vemos los infectólogos, ¿sí? Cuando un infectólogo trabaja bien y está en una institución pública, el papel o el rol del infectólogo es evitar que el paciente se infecte, ¿sí? Lo que hacemos es educar al personal, educar al paciente para que no se infecte. La técnica más simple, barata y eficaz de evitar una infección es el lavado de manos, ¿sí?
Y bueno, eso es algo que es parte de nuestra cultura. Desde que nacemos nos dicen lávate las manos antes de comer, después de ir al baño, ¿no? Si tienes las manos sucias, lávatelas. Sin embargo, a veces se nos olvida. Y en el hospital la práctica de la higiene de manos es una práctica que a la larga nos puede ahorrar muchos problemas. Entonces, un buen infectólogo dentro de un hospital, dentro de un CODECIN, de un comité de control de infecciones, Papel de prevención. el rol que tiene es evitar que el paciente se infecte, enseñando a los médicos a dar la profilaxis correcta en el momento correcto, a evitar el uso y mal uso de antibióticos principalmente, ¿no? Okay. Y el rol del infectólogo ya lo que no es dentro del hospital es tratar las infecciones de manera correcta. Y es muy frecuente que al infectólogo llegue el paciente con un historial de visita de muchos médicos y de muchos especialistas con un proceso que no se ha resuelto o que no se ha identificado. Y eso ahí va, a lo mejor, perdón que le interrumpa. Mi siguiente pregunta era, ¿cuándo debe un especialista o un médico general referir al infectólogo a un paciente? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, yo digo que hay veces que el nombre de la bacteria o la sensibilidad de la bacteria, cuando el médico está acostumbrado a tomar cultivos, te dice, pide apoyo de un infectólogo. No es necesario que le dejes el tratamiento al infectólogo, pero puedes pedir una opinión, ¿no? Cuando tienes bacterias multidrogoresistentes, cuando tienes un paciente con datos de choque séptico o sepsis, a veces cuando me llaman a la terapia intensiva digo, hoy no sé, creo que piensan que hago milagros, ¿no? Porque me llaman muy tardíamente. Creo que lo que tiene que aprender el médico es a hacer una interconsulta temprana, una interconsulta oportuna. Cuando sienten que ya algo está saliéndose de control, tienen que pedir la interconsulta, ¿sí? Son las bacterias multidrogoresistentes, los pacientes con sepsis, la tuberculosis, que pareciera que no existe, pero realmente todavía existe en México, el VIH, las enfermedades emergentes como el COVID, son enfermedades poco frecuentes que vemos los infectólogos, ¿no? Gracias, doctora. Y creo que me quedo mucho con lo que acaba de decir, de no necesariamente dejarle todo el tratamiento, pero a lo mejor una interconsulta temprana de opinión, de decir, mira, tengo este cultivo, ¿qué opinas? Déjale esto, no necesariamente está todo el tratamiento, ¿no? Le dejé lo que me comentaste, ya vamos en el día 7, pero no está resolviendo, a lo mejor ahí sí estar activamente el papel del infectólogo, nunca lo había tomado de esa manera, que pudiera ser más tempranamente. De hecho, en el comité de infecciones lo que vemos es eso, ¿no? Hay veces que no se prescribe correctamente el antibiótico, a lo mejor es el antibiótico indicado, pero no está en la dosis correcta. Sí. A veces es una consulta, nada más, es una opinión, es un apoyo, ¿no? De hecho, podría ser una opinión y continuar el manejo. Sí, creo que todos deberíamos tener la humildad de pedir apoyo tempranamente, no tiene nada de malo. Otra situación por la cual seguido o frecuentemente nos piden interconsulta es la recurrencia de infecciones. Pacientes que los tratas, se resuelve la infección y vuelve a ocurrir. Los tratas, ahí lo que yo hago es investigar cuál es el origen de que el paciente tenga la infección recurrente. Porque reviso el caso y digo, le dio el antibiótico correcto, el paciente dice que lo tomó bien, fueron las dosis correctas, esto, lo otro, duró 2-3 semanas sin infección y recurre. Posiblemente encontrar inmunodeficiencia. Y entonces ahí viene el papel donde trabajamos con los inmunólogos, de la mano de los inmunólogos, porque hay que ir a buscar el origen de por qué se está infectando tan frecuentemente el paciente. Sí. Y no estarle dando y dando y dando antibióticos. ¿No? Porque tú le das muchos antibióticos y generas resistencia. Si tú encuentras la causa y resuelves la causa, el paciente no se va a infectar y no va a requerir antibióticos. Entonces, ahí viene la investigación de la inmunodeficiencia. Y no hacemos bacterias resistentes que se puedan pasar a otras partes. Bien, muchas gracias, doctora. Y cuando una persona de la población general, ¿es posible que una persona de la población general busque directamente al infectólogo fuera de, por ejemplo, lo que acaba de decir, me diagnosticaron VIH, tengo que ir directamente con el infectólogo? Tengo hepatitis, voy directamente con el infectólogo. Algunas otras enfermedades, ¿cuáles serían en la que la población podría acudir directamente con el especialista en infectología? Yo creo que la población desconoce que existimos los infectólogos. Me ha pasado que algún paciente llega y me dice, es que me dijo el doctor que fuera el infectólogo y no sabía que existían, ¿no? Entonces, la población en general a veces no conoce que existe una especialidad que se encarga de tratar enfermedades infecciosas y enfermedades ya con dificultad para resolverse, ¿no? Con antibióticos.
Entonces, dar más difusión a la especialidad y pedirle a los médicos de primer contacto y especialistas que refieran cuando lo consideren Sí, apropiado. el infectólogo es más de referencia, es más que de primera atención o primer contacto. Somos más de que ya el caso se complicó y se refiere. ¿O es una enfermedad que trata exclusivamente el O infectólogo? es una enfermedad que trata solo el infectólogo y entonces el paciente sí llega directamente por primera vez al infectólogo. Okay. Porque incluso las hepatitis no llegan directamente al infectólogo, llegan primero al gastro y luego al infecto. O algún otro especialista que lo diagnostica y lo manda. Sí, es cierto. Pues, perdón, retomando, ¿qué otra enfermedad ha evolucionado muy bien? Es la hepatitis. La hepatitis no tenía cura y ahora ya tenemos cura para la hepatitis C. Sí, ese es un gran logro de medicina en general para el trasplante, para la sobrevida, ¿no? Para el impacto médico, porque muchas veces dicen, no, es que los no quirúrgicos no curan nada, ¿no? Pues ahí está, hay una cura, por ejemplo, ¿no? Los especialistas no quirúrgicos también curan cosas. Sí. También erradican enfermedades. Y hablando de enfermedades, doctora, ¿hay alguna enfermedad o padecimiento que usted encuentre especialmente interesante en infectología? O sea, que a usted le apasione más o que le dé más satisfacción tratar por su evolución, etcétera. Son retos, para mí son retos diagnosticar tuberculosis. Diagnosticar tuberculosis. Diagnosticar tuberculosis. La tuberculosis es una gran simuladora, es una enfermedad que se piensa que se había erradicado en México y del mundo, pero la pandemia de VIH vino a resurgir y actualmente la tuberculosis se asocia mucho a VIH y a diabetes, ¿sí? Entonces, sí. Y muchas veces se manifiesta como un síndrome febril, pero tiene muchas presentaciones. Veo mucha neuritis óptica asociada a tuberculosis, he tenido TB ganglionar, TB miliar, casos difíciles que de verdad te ponen a pensar mucho en qué posibilidades hay, porque la tuberculosis es una enfermedad en la que no pensamos o no la consideramos. Y la gran simuladora, y cuando la diagnosticas y la tratas correctamente, no deja ninguna secuela. Qué padre. ¿Sí? Entonces es la tuberculosis y en sí también el reto diagnóstico es lo que más le apasiona a usted. Sí, es muy común. Me acuerdo mucho de un médico, un proctólogo con el que compartía consultorio y decía, este es un caso para la araña se llama María Antonieta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eran casos complicados, difíciles. Los síndromes febriles también son un reto, ¿no? Donde, sí, pues, no todas las fiebres son por infección. La mayoría pensamos que pueden ser por infección, pero es un reto para el infectólogo descartar todas las infecciones y encontrar la causa de la fiebre. Esa es otra enfermedad que me apasiona, el síndrome febril de origen oscuro. Doctora, una última pregunta, y esta nos la hizo llegar una seguidora del podcast, tiene 12 años, se llama Carola, y me pidió que le preguntara, ya para terminar, ¿cuál es su microorganismo favorito? ¿Hongo, bacteria o virus? ¿Y por qué? Me gustan más las bacterias, porque para las bacterias sí hay tratamientos. Okay. Hay pocas opciones, pero podemos tratarlas. Son complejas, hay aerobias, anaerobias, hay mucha diversidad de bacterias y pueden darte también muchas manifestaciones clínicas, pero me da un poquito más de satisfacción poder tener herramientas diagnósticas y terapéuticas para poder combatirlas. Los virus son un reto, me cuestan mucho trabajo, a veces me asustan, ¿sí? Y los hongos también, porque en esos tenemos pocas opciones de diagnóstico y de tratamiento. Son difíciles de diagnosticar y de tratar. Por eso creo que prefiero las bacterias, son para mí más sencillas. Ok, pues muchas gracias por contestar la pregunta de nuestra seguidora. Muchas gracias por todas las preguntas, doctora, por la entrevista, por su tiempo, por su sinceridad, por compartirnos parte de su vida, de su experiencia, y para la población en general también la información que nos ha dado, yo creo que le agradecemos mucho. ¿Sí? No, pues yo les agradezco a ustedes, a la sociedad médica, la invitación, esta oportunidad de que, pues a través de mí, la población en general sepa que existimos los infectólogos y ayudamos a resolver problemas. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. No, por nada, un placer. Hasta luego. Hasta luego.